Bueno, para hacer la masa de la pasta es muy sencillo. Simplemente lo que necesitamos es harina y huevos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a medir primero la harina. La harina de todos modos va a ser un estimado porque depende de la humedad y depende del tamaño de los huevos, en fin. Entonces vamos a utilizar aproximadamente 3/4 de taza por cada huevo. En este caso voy a utilizar 3 huevos. De preferencia usarlo o trabajarlo en una superficie que no sea muy fría, lo ideal sería en madera, y también que los huevos estén a temperatura ambiente. Eso va a ayudar a que se pueda elaborar mejor la masa, ¿de acuerdo? Entonces en este caso 3 huevos, vamos a utilizar 3, pues no son 3 tazas, son 3 tazas llenadas al 3/4 aproximadamente, no completamente. Les digo, es un aproximado. Entonces medimos aproximadamente esto, ¿no? Serían 3 tazas llenadas a 3/4, no completamente. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer un pequeño volcán. Para meter aquí vamos a añadir aquí los huevos. Entonces lo ideal para trabajar esto es una raspa como esta. Es muy fácil de conseguir y son muy económicas. En cualquier tienda, no sé, hasta en el súper, en Walmart o en cualquier supermercado ya las pueden encontrar, o en tiendas donde venden materiales para repostería o para cocina. ¿De acuerdo? Hacemos un pequeño volcán y vamos a añadir nuestros 3 huevos. No vamos a añadir sal y nada más, ni aceite, ni agua, ni nada, simplemente los 3 huevos. Y con un tenedor voy a hacer como si fueran huevos revueltos. Voy a empezar a batir el huevo. Y ya que está como huevo revuelto, voy a empezar a añadir un poco de harina del exterior, cuidando siempre de que no se nos deshaga el volcán. Vamos a añadir un poco de harina de afuera y batimos. Añadimos un poco más. Es muy importante ir añadiendo la harina poco a poco. No vamos a añadir toda de jalón porque posiblemente no vamos a necesitar, o es lo más probable que no necesitemos toda la harina. Entonces, si ahorita integramos toda, corremos el riesgo de que la masa nos quede seca o nos pasemos de harina. Entonces, así de esta manera nos aseguramos de incorporar únicamente la harina conforme la va necesitando. Y recuerden procurar siempre cuidar el volcán, que no se nos desparrame por alguno de los bordes. Y ya está un poco más espesa ya tenemos parecida a la masa para hot cakes o para crepas, esa consistencia más o menos.
Y ahorita en este momento, que ya lo tenemos como masa de crepa más o menos, si ven la consistencia, entonces vamos a dejar nuestro tenedor a un lado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a retirar ligeramente un poco de harina del borde, para lo que les comento de no pasarnos de harina, ¿no? Entonces vamos a reservar un poquito de harina a un lado y en caso de que la necesitemos ya la añadimos, pero ahorita en este momento vamos a trabajar con esto, ¿de acuerdo? Entonces con la raspa que les digo empezamos a integrar. Y así de esta manera nos aseguramos de no pasarnos de harina. Es más fácil ir añadiendo harina si le falta que quitarle, ¿no? Quitarle ya no se puede y tampoco se le podría añadir más líquido porque pues ya los grumos no se le van a poder desbaratar. Entonces así de esta manera incorporamos esta harina. Y ya que la tenemos de esta manera, lo podemos trabajar con las manos. Aquí hay que amasar mucho. Pueden hacerlo, pueden utilizar harina integral también. Ahora recuerden que la harina integral absorbe un poco más de humedad. O pueden probar utilizar harina, la mitad de harina refinada y la mitad de harina integral. Como si lavaran ropa. La técnica que utilizo, bueno, primero vamos a quitar un poco de la harina que está aquí para que esto no nos vaya a generar algún grumo. Esta ya no la vamos a utilizar y esta la tenemos reservada por si acaso. Entonces, lo ideal es con las manos un poco más limpias, con un poco de harina se pueden quitar el exceso de... Entonces la técnica que utilizo es con esta parte de la mano ir empujando la masa, le damos vuelta y amasamos. Ahorita si se dan cuenta no he incorporado nada de la harina que tenemos reservada y aquí la idea es amasar bastante. ¿Hasta qué punto? Ahorita les voy a decir. Entonces aquí es hacer brazo. Entonces les digo, empujan, le dan vuelta y doblan y empujan. 2 veces. Si quieren más fuerza, yo me ayudo con las 2 manos.
Entonces le damos vuelta y como que sostenemos y empujamos. El chiste es ir incorporando la harina poco a poco y ahorita, por ejemplo, no siento que se me peguen las manos, pero la forma de saber si necesita o no más harina es que tenemos ya la masa. Aparentemente, si ven, no se me pegan las manos, pero vamos a abrirla, como que la abrimos. Y si en esta parte siento ligeramente pegajosa, aunque no se me pega, no se ve que se me peguen las manos, la siento ligeramente pegajosa, apenitas. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente un poquitito más de harina. Les digo, tiene que ser muy poquita, ir añadiendo poco a poco, hasta el punto que no la sentamos nada pegajosa. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hay que tener cuidado de no excedernos de harina al inicio, porque si no nos quedaría, si nos hubiéramos pasado de harina, tendríamos la masa pues demasiado seca, ni siquiera la podríamos amasar, se nos desmoronaría toda. Entonces, la idea es así poco a poco ir añadiendo la harina. Y de aquí sí, seguramente ya no vamos a necesitar más harina. En el caso de que utilicen algún vegetal, sí se va a requerir un poco más de harina, precisamente por la humedad del vegetal, ¿no? Ya sean espinacas o pimiento o algún puré de algún otro vegetal que quieran, con la que lo quieran preparar, betabel, por ejemplo. Y aparentemente ya la tenemos. Les digo, hay que amasarle bastante. Entonces esto es de paciencia, amasarle si tienen fuerza. Y de todos modos, ahorita que ya esté, la tenemos que dejar reposar. Recuerden que es harina de trigo y la harina de trigo tiene gluten. Ahorita lo que estamos haciendo al amasarla o al manipularla de esta manera, se está desarrollando el gluten, que el gluten es una proteína que tiene el trigo y otros cereales como la cebada y el centeno. Y lo que hace es que va a ser una masa más elástica. Entonces, de esta manera la tenemos que dejar reposar para que precisamente esa elasticidad que tiene se tiene que relajar la masa y tiene que terminar de absorber toda la harina, ¿no? Entonces de aquí, si se dan cuenta, yo creo que ya está. De todos modos, vean la consistencia, es una masa como de plastilina, pudiera ser. Entonces, es manipulable. De todos modos, ahorita que la dejemos reposar, la vamos a sentir todavía un poco más suave. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que, si ven la hora que les tiro, es de la misma elasticidad que les digo del gluten. Entonces, miren cómo se estira, que es parecido al pan, pero bueno, esta masa es obviamente mucho más dura, ¿no?, que la del pan. Entonces, miren, pero esta forma o el motivo por el cual podemos estirar la masa así es precisamente por el gluten. Entonces vamos a dejarla así. Y siempre la tenemos que dejar cubierta de plástico. La vamos a dejar reposar al menos 20 minutos. Cubrirle un poquito más de harina. Y
Vamos a dejarla siempre cubierta con plástico para que no se reseque y no se le forme una costra o una capa externa. Y así de esa manera. Listo. Entonces vamos a cubrirla con plástico y regresamos en 20 minutos para ver cómo está. Bueno, tenemos aquí la primera masa que hicimos y de aquí pueden hacerla con 2 o con 3 huevos o con 1. Bueno, en este caso la hicimos con 3. Si se dan cuenta, ya quedó mucho más suave. La masa de hecho se siente mucho más manejable. Entonces lo que vamos a hacer es que para poderla estirar, ahorita vamos a utilizar el accesorio de la KitchenAid. Pueden utilizar el equipo especial para pasta, que es exactamente lo mismo. De aquí tiene, ahorita les voy a mostrar, pero a ver, tienes este accesorio. Este accesorio tiene aquí en esta parte de aquí, tiene unos números. Estos números van a indicar el grosor del equipo. Entonces vamos a empezar siempre por el más ancho, que es el número 1, y lo vamos a ir cerrando conforme vayamos estirando la pasta. Entonces cerramos bien y les digo, bueno, la masa siempre tiene que estar cubierta. Vamos ahorita a dividirlo en 3 porciones, simplemente para efectos de manejarla. No tienen que ser exactas, pero sí nos va a ayudar para manejarla a la hora de estirarla. Entonces, mientras tanto, estas las tapamos. Y lo que vamos a hacer con esta es que vamos a estirarla. Vamos a hacer un pequeño cuadrado. Y la vamos a pasar por el número 1. La pasamos por el número 1 y lo que vamos a hacer ahora es que la vamos a doblar como si fuera un sobre. Vamos a doblar la mitad para acá y la mitad para acá y la vamos a pasar un tanto, ¿sí? Y esta mitad para acá y la vamos a pasar nuevamente por el número 1 con estos bordes que son los que cerramos siempre en forma vertical. Y ahora lo vamos a pasar igualmente, doblamos en 3. Ya que lo pasamos estas 3 veces por la máquina, lo vamos a dejar reposar sobre la mesa. Y nos seguimos con la siguiente. Entonces igualmente hacemos un cuadrado y seguimos, recuerden, en el número 1. Si les queda algo pegajosa, pudiera ser que le faltara un poco de harina. Le pueden poner un poquito de harina. Ahorita en este caso no me hizo falta. Entonces simplemente la estiramos un poco y la pasamos por el número 1. Aquí, por ejemplo, si ven que se les empieza a abrir, es que quizá le falta un poquitito de harina.
Entonces simplemente le espolvoreamos un poquitito. Igualmente de este lado. Y la pasamos nuevamente. Bueno, para dejar reposar la masa es importante ya sea ponerlo sobre un trapo húmedo o sobre la mesa, pero siempre espolvoreando un poco de harina para que no se nos pegue la masa en la mesa. Bueno, esta fue la primera que pasamos por el número 1. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cambiarle aquí al número 2 y lo vamos a pasar nada más una vez. Esta salió más larga porque el tamaño de lo partí mal. Diferentes tamaños, pero no importa. Entonces ahora pasamos al número 3 y hacemos lo mismo. Así hasta el grosor que queramos tenerlo. Aquí, por ejemplo, en este caso que ya está muy larga, para poderla manejar a lo mejor la podemos partir a la mitad. Y de esta manera va a ser mucho más fácil de manejar. Entonces nos seguimos con el número 4. En este caso, como la queremos para lasaña, le vamos a poner, incluso vamos a llegar al número 6. Listo, ya, ahora ya la tenemos así, la podemos dejar secar, o partirla y dejarla secar, o ya la podemos poner a cocer. De aquí sí les recomiendo partirla más o menos del tamaño del molde que del refractario que van a utilizar, para ya una vez cocerla y acomodarla en el molde, ¿no? Entonces recuerden siempre poner un poco de harina para que no se nos pegue. Y o con un trapo de tela ponerlo en la parte de abajo para que no se pegue. Entonces más o menos vamos a utilizarlos así. Tenemos unos pequeños bordes que vamos a retirar. Y así con todos.